Bienvenidos a un nuevo video sobre AutoCAD Electrical 2021. Si han estado siguiendo los videos del canal, en el último video vimos algunas configuraciones esenciales que debemos de tener activadas en nuestro entorno de trabajo. En este video nuevo vamos a ver o vamos a tratar un poco sobre los proyectos en AutoCAD Electrical. Al abrir AutoCAD Electrical en su entorno de trabajo, vamos a encontrar un panel lateral izquierdo que tiene como nombre gestor de proyectos. En este gestor de proyectos se guardan o se muestran todos los proyectos que yo he cargado al entorno actualmente. Esos proyectos, ¿dónde están o dónde los identifico en este panel? Se encuentran plasmados en este árbol bajo la sección proyectos. Todos estos son proyectos que están cargados al entorno. Y estos proyectos que veo por defecto, que representan, estos proyectos se agregan durante la instalación de AutoCAD Electrical. Si la cantidad de proyectos que se muestran en tu entorno actualmente son distintos a la cantidad que estás viendo ahorita, es muy posible que cuando realizaste la instalación de AutoCAD Electrical, estos proyectos demos no los haya agregado a la instalación, por ende no aparecen y es necesario que se agreguen para que se tenga disponibles los proyectos demos para las distintas normativas con las que ya trabaja AutoCAD Electrical. ¿Qué sucede si esta ventana del gestor de proyectos no es visible en el entorno de trabajo? A la par del gestor de proyectos voy a cerrar en la X la ventana del gestor de proyectos y voy a notar de que el panel desaparece. ¿Cómo hago para mostrar ese panel nuevamente en el caso que no estuviese disponible? En la ficha proyectos, dentro del grupo herramientas de proyectos, voy a dar clic en la opción administrador. Eso hace que active el gestor de proyectos en caso que no estuviese visible en el entorno de trabajo. ¿Qué opciones encontramos nosotros en el gestor de proyectos? Primero, en la parte derecha, en el extremo derecho de ese panel vamos a encontrar dos fichas. Por defecto, la ficha que vamos a trabajar inicialmente va a ser la ficha proyectos, que es la que nos interesa para poder manipular los proyectos. Pero también existe otra ficha que se llama vista de posición. En el momento no vamos a tratar esta ficha, nos vamos a quedar en la ficha proyectos. Bajo el nombre del panel gestor de proyectos, yo encuentro un conjunto de comandos que me permiten trabajar con los proyectos, como abrir un nuevo proyecto, crear un nuevo proyecto, crear un nuevo dibujo, actualizar, etc. Bajo ese conjunto de comandos yo tengo una lista desplegable donde se muestran todos los proyectos que están cargados por defecto en el entorno de trabajo. Este listado es totalmente igual al listado que tengo acá yo bajo la sección proyectos. Ese mismo listado se muestra acá. Por ende, estos proyectos se encuentran cargados por defecto en AutoCAD Electrical. AutoCAD Electrical me permite cargar el número de proyectos que yo quiera, que yo desee, para tenerlos disponibles en el entorno de trabajo. Pero AutoCAD Electrical únicamente permite trabajar un proyecto a la vez y yo debo de activar el proyecto con el que deseo trabajar. ¿Cómo sé yo cuál es el proyecto que tengo activo? AutoCAD Electrical coloca en negrita el nombre del proyecto y lo coloca al inicio del listado de proyectos. Por ende, en este caso, Extra Library Demo corresponde al proyecto que tengo abierto por defecto o el proyecto que tengo activo en esta sesión de AutoCAD Electrical. Si yo quisiera activar cualquiera de los demás proyectos que tengo cargado en el entorno de trabajo, únicamente voy a hacer clic derecho sobre el proyecto y le voy a dar la opción activar del menú desplegable. Y nótense de que el proyecto ISDemo se coloca en negrita y se coloca al inicio de los proyectos. Así como acá en el listado, debajo del grupo de comandos, se muestra el nombre de ISDemo, indicando de que es el proyecto que está activo en esta sesión.
Dentro de este árbol de proyectos, nótense que a la izquierda de cada nombre de proyecto existe un botón con un símbolo más. Si yo hago si hago clic en el botón del símbolo más que tiene el nombre del proyecto a la izquierda, lo que hago es expandir los distintos dibujos o folders o carpetas que hay dentro del proyecto. Por ende, el nombre del proyecto no es nada más que una carpeta principal que contiene un conjunto de dibujos o bien un conjunto de carpetas, y este conjunto de carpetas es donde se encuentran organizados los distintos dibujos de mi proyecto en AutoCAD Electrical. En este caso, este proyecto que he activado por defecto tiene dos carpetas. Si hago clic en el botón del símbolo más de una de esas carpetas, voy a notar de que se despliegan todos los dibujos que se encuentran organizados dentro de esta carpeta. Vamos a crear un nuevo proyecto en AutoCAD Electrical. Sería el primer paso cuando nos iniciamos a trabajar en AutoCAD Electrical, crear nuestro primer proyecto. ¿Cómo creamos nuestro primer proyecto? Bajo el nombre de gestor de proyectos del panel de gestor de proyectos, ubicamos el botón Nuevo Proyecto. Se va a abrir una ventana que tiene como título Crear nuevo proyecto. Esa es una opción para acceder a esta ventana y poder crear un nuevo proyecto. Voy a dar clic en el botón Cancelar para mostrarles un segundo procedimiento. Dentro de el menú desplegable que se encuentra bajo los botones del gestor de proyectos, voy a hacer clic y voy a encontrar de que casi al final del listado tengo una opción que dice Nuevo Proyecto, la que me lleva a la misma ventana de crear nuevo proyecto. Pueden utilizar cualquier procedimiento que les sea más fácil, pero sepan de que existen esos dos procedimientos para crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto es necesario que le demos un nombre a este proyecto, que se solicita en esta ventana. Dentro en el campo nombre, yo debo de colocar el nombre del proyecto. En este caso le voy a dar mi primer proyecto. Seguido debo de indicar cuál es la ruta donde el proyecto se va a guardar. Le damos clic en el botón examinar y ubicamos la ruta donde voy a guardar el proyecto. Yo lo voy a guardar en la carpeta mis documentos. Luego aparece marcada una opción que dice crear carpeta con nombre de proyecto. Eso implica que en la ruta que yo he seleccionado voy a crear una nueva carpeta con el nombre que le di al proyecto. Siempre sería buen hábito tener marcada esta opción para que cada vez que creemos un nuevo proyecto se cree un folder en la ruta donde voy a guardar el proyecto. Finalmente, en la parte inferior vamos a encontrar una última opción que se llama copiar configuración desde archivo de proyecto. Esta opción lo que nos permite es que cada vez que yo creo un nuevo proyecto, AutoCAD Electrical copie una configuración previa de un proyecto previo para cargar esa nueva configuración a este nuevo proyecto. Esto tiene como objetivo de que como AutoCAD Electrical trabaja con distintas normas eléctricas donde se contiene un conjunto de librerías, por ejemplo de símbolos, no tengamos nosotros que partir desde un proyecto desde cero y tener que crear desde cero todas nuestras librerías, sino que ya partimos desde un proyecto de referencia y a partir de ese proyecto de referencia nosotros copiamos todas las configuraciones esenciales que requerimos para este nuevo proyecto. Nosotros le damos el botón examinar, AutoCAD Electrical nos va a pedir que seleccionemos cuál es ese archivo de referencia con el que vamos a crear este nuevo proyecto. Si yo elimino la ruta del archivo de configuración, AutoCAD Electrical va a copiar la configuración del proyecto que tengo activo actualmente. Vamos a dejar por el momento sin ninguna ruta para que copie la configuración del proyecto ISDemo y le vamos a dar a aceptar. Vamos a notar en el gestor de proyectos, en el árbol de los proyectos, que ISDemo ya no es el proyecto activo, sino que ahora es mi primer proyecto, que es el nuevo proyecto que acabo de crear. Por efecto, AutoCAD Electrical trabaja de que cada vez que yo creo un nuevo proyecto, ese nuevo proyecto pasa a ser el proyecto activo. Recuerden que lo identificamos
que el nombre del proyecto se encuentra en negrita y que se ubica al inicio de todos los proyectos. Una vez creado el nuevo proyecto, vamos a ir al explorador de Windows a ubicar la carpeta donde creamos el nuevo proyecto llamado Mi Primer Proyecto. Así que voy a ir al explorador de Windows, me voy a la carpeta Mis Documentos y noto de que la carpeta Mi Primer Proyecto, que corresponde al nombre del proyecto que creé en AutoCAD Electrical, está creada. Hago doble clic sobre la carpeta y me doy cuenta de que tengo un archivo con extensión .wdp. Acá debo identificar de que los proyectos en AutoCAD Electrical se guardan con la extensión .wdp. Por ende, cuando yo vaya a abrir un nuevo proyecto, tengo que abrir el archivo que tiene extensión .wdp. WDP viene de las siglas de Wiring Diagram Project. Eso hace referencia a que a inicios AutoCAD Electrical no se llamaba AutoCAD Electrical, sino que se llamaba Wiring Diagram, y por ende quedó todavía esa referencia en los archivos.